Mi padre no murió en bancarrota, sino en un accidente orquestado. Al investigar, descubrí que había vivido 20 años con una identidad falsa y había dejado un código criptográfico para su otra familia y un tesoro que desenmascararía a todo un cártel financiero. Hola. Soy Marco. Hasta hace un mes, mi vida era la definición de estabilidad corporativa. Mi padre, Alejandro, era el dueño de una próspera empresa de software de logística. Él era mi ancla, un hombre metódico, austero, obsesionado con la seguridad digital y con una regla de oro: nunca confíes en nadie que quiera saber demasiado de tu pasado. Mi madre y yo estábamos acostumbrados a su cautela. Lo que no sabíamos era que esa cautela no era por privacidad, sino por supervivencia. Hace 2 semanas, Alejandro murió. No en un hospital, sino en un accidente de avión privado sobre el Atlántico. La noticia fue catastrófica, pero el verdadero infierno comenzó 2 días después. Mi madrastra, Sofía, la mujer que mi padre había conocido y desposado hacía solo 5 años, 10 años más joven que él, una socialité cuyo principal activo era el buen gusto y la codicia, convocó una reunión de emergencia en nuestra mansión. Lamento informarles, dijo Sofía, sin mostrar una lágrima, mientras bebía un espresso en la cocina de mármol, que su padre ha muerto en la bancarrota. La empresa tiene una deuda masiva con los inversores y la casa está embargada. Todos los activos están congelados. Mi madre, Elena, se derrumbó. ¿Bancarrota? Imposible. Alejandro era millonario. ¿Y la póliza de vida? La póliza de vida caducó misteriosamente el día antes del accidente, mintió Sofía con una calma escalofriante. Y en cuanto a las cuentas, no hay nada. Necesito que desalojen esta casa antes del final de la semana. Voy a vender lo que quede de mis pertenencias para pagar el entierro y un par de deudas personales de él. Pero ustedes están fuera. La crueldad de Sofía era total. No solo nos robó el luto, nos robó la casa. Éramos 2 personas, madre e hijo, desalojados por la viuda fría. Me negué a creerlo. Mi padre era un genio de las finanzas, su sistema de gestión era impecable. La bancarrota era la historia que Sofía quería que creyéramos. Pero necesitaba pruebas antes de que ella vendiera nuestra vida entera. Mientras los hombres de la mudanza contratados por Sofía comenzaban a vaciar la biblioteca de mi padre, donde guardaba sus secretos, me escabullí en su viejo estudio. Era su santuario, un lugar donde solo él y, ocasionalmente, yo, entrábamos. Busqué en el cajón más obvio, no había nada. Busqué en el falso fondo del escritorio, solo documentos viejos de impuestos. Entonces recordé una conversación que tuvimos cuando era niño. Mi padre me había mostrado una vieja moneda de plata romana que guardaba. Siempre es bueno tener un objeto que no valga nada a primera vista, pero que se aconde algo invaluable, Marco, me dijo. Revisé el único lugar que Sofía despreciaba, su vieja colección de revistas de programación de los años 90. Eran volúmenes polvorientos que ella había ordenado tirar. Al abrir el tomo de 1998, la revista Código Abierto, noté que una de las páginas estaba pegada. La desprendí con cuidado. Detrás, no había dinero, sino 2 objetos. Una moneda de plata romana, la misma que recordaba. Una tarjeta de presentación, delgada y sin logotipo, con solo 2 cosas grabadas en tinta negra, un nombre, Gabriel Torres, y un número de teléfono fijo de otra provincia. Esto era todo. Una moneda y un nombre falso. Mientras guardaba los objetos en mi bolsillo, noté un tercer elemento pegado al fondo de la gaveta, un pequeño trozo de papel fotográfico con un código QR impreso. Era viejo, borroso, y estaba cubierto por un post-it que decía, solo en caso de emergencia. Código P7. El inicio de la doble vida. El código QR no se abría en un teléfono normal. Probé mi laptop con varios lectores de código avanzado que yo usaba para el trabajo. Finalmente, uno lo reconoció. El código no llevaba a una página web. Llevaba a una cartera de criptomonedas. No de Bitcoin o Ethereum, sino de una moneda oscura y altamente privada llamada Monero. Y la cantidad era impactante, el equivalente a 50 millones de pesos de dólares. Mi padre no estaba en bancarrota. Era multimillonario. Y Sofía estaba mintiendo. El código QR me dio la dirección de la cartera, pero no la clave de acceso.
Para acceder al Monero se necesita una clave semilla de 24 palabras y el famoso código P7, una frase de acceso que yo no conocía. El dinero no era el tesoro. El tesoro era la información. Si mi padre tenía 50 millones de pesos en cripto en una cuenta que Sofía desconocía, significaba que la bancarrota era un montaje para protegerse a sí mismo y a su dinero. ¿De quién? ¿De Sofía? ¿De los inversores? Decidí empezar por el nombre falso. Llamé al número fijo en la tarjeta de presentación, Gabriel Torres. Esperé al anochecer, usando una línea segura que mi padre me había enseñado a usar. Una mujer respondió al segundo tono. Su voz era cálida, cansada y con un acento que no era de nuestra ciudad. «Hola. ¿Quién habla?» «Busco al señor Gabriel Torres», dije, conteniendo la respiración. Hubo un silencio largo. «¿Gabriel?» «Él no ha regresado». «¿Quién lo busca?» «Soy un viejo amigo de negocios», mentí. «¿Cuándo regresa?» «Necesito hablar con él sobre una inversión urgente». La mujer suspiró con profunda tristeza. «Gabriel no va a regresar. Tuvo un accidente hace 2 semanas. Un accidente de avión». Me desplomé en mi silla. El accidente de mi padre, Alejandro, en el Atlántico, fue hace 2 semanas. Gabriel Torres murió en el mismo accidente. Mi padre no solo tenía una doble vida, la había mantenido hasta la muerte. Tenía otra familia que creía que su padre / esposo se llamaba Gabriel Torres. Al día siguiente, tomé mi coche, mi madre se fue a vivir con una amiga, y yo viajé a la dirección ligada al número de teléfono. La ciudad estaba a 12 horas. Al llegar, encontré una casa modesta, limpia, con un jardín lleno de juguetes. Típica casa familiar. Toqué el timbre. La misma mujer que contestó el teléfono me abrió. Detrás de ella, 2 niños pequeños me miraban con curiosidad. Pero mi mirada se clavó en la pared de la sala de estar. Allí, en una foto familiar enmarcada, estaba mi padre, Alejandro, sonriendo junto a esa mujer y esos niños. Pero en la parte inferior de la foto, la mujer había escrito, mi amado Gabriel, nuestro mejor papá. 2024. El mundo se volvió silencioso. Mi padre no solo tenía una amante, tenía una vida paralela, una esposa, y 2 hijos que lo adoraban como Gabriel Torres. Y su muerte en el avión no fue un simple accidente. Me quedé allí, en la sala de la casa modesta, mirando la foto de mi padre, Alejandro, etiquetado como Gabriel Torres, junto a la mujer, Laura, y a mis 2 medio hermanos desconocidos. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Laura lo escucharía. Tuve que improvisar. «Lo siento, señora», dije, forzando una sonrisa. «Soy Marco, un viejo asociado de la familia Torres. Vine a dar mis condolencias». No sabía que Gabriel tenía una familia tan hermosa. Laura, que me había visto en el umbral, se limpió las lágrimas. «Gracias, Marco. Pasa». Gabriel era un hombre reservado, pero tenía grandes amigos. Pasé las siguientes 2 horas escuchando la historia de la vida de Gabriel Torres. Laura me contó cómo se conocieron hace 15 años. Él siempre me dijo que era un consultor de logística, que viajaba mucho por América Latina y que su familia original había muerto hace muchos años, por eso no hablaba de ellos. La versión de Gabriel encajaba perfectamente con la coartada de Alejandro. Él usaba su empresa de logística como fachada para viajar a esta segunda ciudad cada 2 semanas. La casa era pequeña, pero llena de amor y risas. Me di cuenta de que mi padre no había huido, había creado un refugio de paz lejos de la codicia de nuestro mundo. Pero lo crucial era la paranoia. Laura me reveló que, en el último año, Gabriel había estado obsesionado con la seguridad. Decía que había un equipo de limpieza que venía por él. Que si algo le pasaba, era un accidente y que el dinero no importaba, sino la información. Siempre revisaba las líneas de teléfono en busca de micrófonos. Esto confirmó mi peor sospecha: el accidente de avión fue orquestado. Mi padre no era un simple hombre de negocios que se equivocó, era un topo o un testigo protegido que fue silenciado. Antes de irme, Laura me dio una bolsa de cartón. Esto fue lo último que Gabriel dejó aquí. Dijo que si le pasaba algo, se lo diera a su mejor socio. Pensé que eras tú, Marco.
La bolsa contenía solo dos cosas, un viejo reloj de pulsera suizo que nunca había visto y un cuaderno de tapa dura azul lleno de garabatos. Al salir, el motor de mi coche rugía de urgencia. Necesitaba descifrar el código P7 y las 24 palabras de la clave semilla antes de que Sofía se diera cuenta de la existencia de la criptomoneda. La pista criptográfica. Me encerré en un motel. El reloj suizo parecía normal, pero era de titanio, increíblemente resistente. Al examinar la esfera con mi lente de aumento, encontré un grabado diminuto en el reverso, apenas visible bajo el oro, P7.7. El código P7. No era un código alfanumérico, era la abreviatura de una frase personal. P de para o por. 7 de 7. Abrí el cuaderno azul. No era un diario. Era un álbum familiar creado por Gabriel para sus hijos. Estaba lleno de dibujos de los niños y frases cortas. La frase que se repetía en casi todas las páginas era, por 7 vidas juntos, por 7. Era una frase que mi padre usaba a menudo con nosotros en mi infancia, pero que había olvidado. Probé la frase en la billetera Monero junto con el código QR. Acceso denegado. Faltaban las 24 palabras clave. Volví al reloj. El titanio no tenía sentido para un reloj normal. Lo desarmé en el motel. Las manecillas, el cristal, todo era ordinario, excepto la caja interna. Dentro, no había un mecanismo de relojería, sino una fina lámina de silicio con micrograbados. Al escanearla con mi webcam y un programa de análisis de imágenes, la lámina reveló los datos. Las 24 palabras clave. Con la clave semilla, las 24 palabras y el código P7, por 7 vidas juntos, accedí a la cartera Monero. El tesoro y la conspiración. Los 50 millones de pesos de dólares estaban allí, intactos. Pero el verdadero tesoro era la carpeta oculta dentro de la billetera digital. Contenía una serie de documentos cifrados y un video. Los documentos, firmados bajo el alias Gabriel Torres, eran una denuncia detallada contra una red de fraude financiero internacional que operaba bajo la fachada de Naxos Global, la empresa de logística de mi padre. Elías Vega, el jefe de la historia anterior, podría haber sido uno de los cómplices. La red se hacía llamar Grupo Cronos. Mi padre, Alejandro, el hombre metódico, no era el dueño de Naxos Global, sino un topo que se infiltró hace 20 años bajo una identidad falsa, Alejandro, para obtener pruebas de cómo el Grupo Cronos lavaba dinero de carteles de drogas y desestabilizaba mercados de valores. Pero hace 5 años, cuando conoció a Sofía, el topo se enamoró y formó una segunda familia, la de Gabriel Torres, como refugio. La razón de la bancarrota se hizo clara: Sofía, la esposa de Alejandro, era una agente durmiente del Grupo Cronos. La misión de Sofía era casarse con Alejandro, sedarlo con una vida de lujos y, al menor signo de peligro, destruir todas las pruebas y liquidar la empresa, Naxos Global, para borrar el rastro. Ella había estado esperando el momento para activar el código rojo y vendernos la bancarrota. El enfrentamiento final con Sofía. Justo en ese momento, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Sofía. No era un número conocido. Sé que estás cavando en los restos de tu padre, Marco. Vuelve a casa. Si sigues buscando a Gabriel, tu madre se arrepentirá de haberte tenido. Sé dónde está. Y sé que no tienes el código P7. Vuelve y firma la cesión de todos los derechos. O el avión de tu padre no será el último accidente de la familia. El mensaje me golpeó como un puñetazo. Sofía sabía. Y lo más aterrador, no le preocupaba que yo encontrara a Gabriel Torres, le preocupaba que yo encontrara el código P7. Ella sabía del tesoro de Monero, pero asumió que no podía descifrarlo. Ella era la que orquestó el accidente. Ella era la cazafortunas de un cártel financiero. Tenía 2 horas para la subasta final de los activos de Naxos Global, el último paso de Sofía para borrar el rastro. Ella no estaba vendiendo por bancarrota, estaba vendiendo los servidores que contenían el backup del código de phishing del Grupo Cronos a sus propios cómplices. Tenía que detenerla en persona, en el lugar donde el fraude comenzó. Pero si la confrontaba, mi madre corría peligro. No podía ir solo. Llamé al número de Gabriel Torres. Laura contestó. Laura, soy Marco, el asociado de Gabriel. Necesito que hagas algo por mí. Es sobre la seguridad de Gabriel.
Él me dejó una instrucción. Si algo le pasaba, debía protegerte y a los niños. Hay un video que tienen que ver. Pero no podemos confiar en nadie. ¿Confías en Gabriel? Mi Gabriel me dijo que si le pasaba algo, un amigo con la clave P7 vendría. Me dijo que te diera lo que él llamó la prueba final, como dijo Laura, con la voz firme a pesar del miedo. Yo soy ese amigo, Laura, le dije. Y la prueba final es el video. Pero hay una mujer que se llama Sofía, que es peligrosa. Te envío un enlace seguro. Míralo y si confías en mí, nos vemos en 2 horas en la sede de Naxos Global. La subasta. Le envié la URL segura al video cifrado de la cartera Monero. 2 minutos después, Laura me envió un mensaje de texto, viene conmigo. Me dijo que te diera un nombre para protegerte, el nombre que no puede morir es Gabriel. Mi padre, Alejandro, había muerto. Pero su identidad de Gabriel Torres viviría para vengarlo. Me dirigí a la sede de Naxos Global. No iba a la subasta. Iba a la guerra. Iba a presentar el video y el código fuente ante el mundo entero antes de que Sofía pudiera escapar. Y mi nueva familia iba a ayudarme a hacerlo. Llegué a la sede de Naxos Global en mi coche, sintiendo el peso de la moneda romana y la laptop con la cartera Monero. El vestíbulo de cristal y acero era un hervidero de banqueros, abogados y compradores anónimos. La subasta de los activos restantes de Naxos Global, los servidores y el código fuente, estaba programada para comenzar en media hora. Este era el paso final de Sofía para borrar el rastro del grupo Cronos. Me infiltré como un mensajero, con una camisa prestada y la identificación falsa de un técnico de soporte. Mi objetivo, el centro de datos, un piso abajo de la sala de subastas. Mientras buscaba el centro de datos, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. Estoy aquí, Marco. Con los niños. Nos quedamos en el coche, a 2 cuadras. Confío en Gabriel, y Gabriel confía en ti. Hazlo. El apoyo de Laura era vital. Ella era la prueba de que Alejandro/Gabriel había luchado por proteger su identidad y su verdad. El sabotaje digital. Encontré el centro de datos. Gracias a mi formación en software de mi padre, conocía el diseño de los servidores. Elías Vega, el jefe de la historia anterior, ahora reconocido como un cómplice de bajo nivel del cártel, estaba allí, supervisando la desconexión del servidor principal. Su rostro sudoroso y nervioso confirmaba que esto no era una simple subasta, era una operación de limpieza. Técnico. ¿Qué haces aquí?, gruñó Elías al verme. Vengo a revisar la alimentación. Hay picos de tensión, improvisé, manteniendo la calma. Mientras Elías se distraía con un técnico de seguridad real, me arrodillé junto al servidor de backup principal. Era el mismo servidor donde mi padre había mantenido el backup del código que contenía las vulnerabilidades financieras del grupo Cronos. En menos de 60 segundos, ejecuté el plan que había preparado en el motel. Usé el disco duro externo que traje, disfrazado de batería de respaldo, para inyectar una rutina de script con un retraso de 5 minutos. El script no dañaría el servidor. En su lugar, activaría una transferencia masiva de datos cifrados, las pruebas del fraude del grupo Cronos, a una red peer-to-peer mundial, garantizando que una copia de la evidencia sobreviviera a cualquier intento de destrucción. Simultáneamente, el script enviaría un enlace de visualización de alta seguridad, el video del Monero, a todos los correos electrónicos de la Junta de Inversores y a las principales agencias de noticias financieras. Mi misión aquí había terminado. Elías se acercaba. Ya vete. No toques nada. Salí del centro de datos y me dirigí a la sala de subastas. Tenía que confrontar a Sofía en público. La confrontación de identidades. Sofía estaba en el podio, elegantísima, con un micrófono en mano, a punto de iniciar la subasta con una sonrisa glacial. Estimados inversores, agradezco su presencia para esta subasta final de los activos de Naxos Global. Es un día triste, pero necesario para cerrar el capítulo de la bancarrota de mi difunto esposo, Alejandro. Me acerqué al fondo de la sala, donde estaba el acceso a los altavoces de la sala. Un momento, grité, interrumpiendo su discurso. Sofía me vio. Su sonrisa se desvaneció. Su rostro se convirtió en una máscara de rabia y miedo. Seguridad. Saquen a este hombre. Es un intruso resentido, chilló.
Elías Vega y un par de gorilas se dirigieron hacia mí. Pero ya era demasiado tarde. Me dirigí a la mesa de control de audio. En un solo movimiento, conecté mi laptop a la entrada de micrófono y presioné Enter. La luz roja parpadeó en el micrófono de Sofía, y luego un sonido estruendoso llenó la sala. La voz de Alejandro _Gabriel inundó los altavoces de la sala. No era mi voz, era la voz grabada de mi padre, extraída del video de la cartera Monero. Hola. Si están escuchando esto, Sofía me ganó, y el grupo Cronos piensa que ha borrado el rastro. El caos fue instantáneo. Los inversores se pusieron de pie, gritando. Sofía estaba paralizada, mirando el podio. La voz de mi padre continuó, calmada y metódica: mi nombre real no era Alejandro. Era Gabriel Torres. La identidad de Alejandro fue una fachada que utilicé durante 20 años para infiltrarme en el grupo Cronos y exponer su red global de lavado de dinero y manipulación de activos. Sofía, su nombre de soltera real, no es mi esposa. Es una agente encubierta del cártel, cuyo trabajo era casarse conmigo, destruir las pruebas y vender la empresa a sus cómplices. El accidente de avión no fue un accidente. Fue un intento de asesinato. El clímax del video. En la pantalla gigante detrás de Sofía, que se había preparado para mostrar los lotes de subasta, apareció el video completo de la cartera Monero. Mi padre, Gabriel Torres, sentado en una habitación oscura, dando su testimonio final. El dinero del fraude está en una cartera cifrada de Monero, protegida con la clave P7. Marco, mi hijo, tú eres el único que puede acceder. El verdadero tesoro son los archivos que estoy transfiriendo ahora mismo. Contienen los códigos fuente y las transferencias ilícitas que prueban que el grupo Cronos desvió 500 millones de pesos de dólares en los últimos 5 años. Esta información va ahora a la Interpol. El video mostró el rostro de Sofía, su número de cuenta bancaria offshore y el desglose de los pagos que había recibido del grupo Cronos para mantener la fachada y eliminar a Alejandro. Elías Vega, al ver su nombre en el video, se dio la vuelta y salió corriendo de la sala. Sofía perdió todo control. Intentó romper el micrófono, pero yo ya había desconectado mi laptop y retrocedía hacia la salida. Marco. Tú no eres mi hijo. Tú no eres nadie. Devuélveme mi dinero, gritó ella, el glamour derrumbado, revelando a la criminal desesperada. Soy Marco, dije, mirándola por última vez. Y soy el hijo de Gabriel Torres. Y este dinero no es tuyo. Es la prueba de que eres una traidora. Cuando salí del edificio, las sirenas de la policía y las ambulancias ya sonaban. Los agentes de la Interpol, alertados por la transferencia de datos masiva y anónima que inicié desde el servidor, se dirigían al centro de datos. El epílogo de la venganza. Me reuní con Laura y mis medios hermanos. Les conté la verdad: mi padre había muerto, pero Gabriel Torres era un héroe. El dinero del Monero se donó al Fondo de Víctimas de Lavado de Dinero del gobierno, tal como mi padre lo había estipulado. Laura y yo formamos una familia, uniendo las dos vidas de mi padre, y decidimos honrar la memoria de Gabriel Torres. Sofía fue detenida en el aeropuerto intentando huir con joyas y un pasaporte falso. Fue acusada de fraude masivo, intento de homicidio y conspiración. El grupo Cronos fue desmantelado gracias a los datos filtrados, y docenas de ejecutivos fueron arrestados. Mi madre, Elena, aunque devastada por la verdad de la doble vida, encontró paz al saber que su esposo murió como un hombre honorable que luchó contra un cártel. La herencia que me dejó fue su honor y la verdad, un tesoro mucho mayor que el dinero. Y así fue como mi padre, el metódico Alejandro _Gabriel, me enseñó su última y más importante lección: la verdad siempre encuentra una backdoor, incluso si tienes que esconderla en un código QR y una cartera de criptomonedas. Gracias a todos por escuchar esta historia. Agradecería si se suscriben y dan like, me ayudaría a poder monetizar mi contenido, el cual es mi sueño, y no se olviden de comentar que ayuda a que YouTube me recomiende.